días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Regresamos después de varios días de feriado, pero nos estuvimos acompañando, por supuesto, el 28 de julio, escuchando 5 horas de discurso. Pero antes de ir al análisis político, tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, pero antes de hablar del Perú, nos vamos al fraude en Venezuela. Es la noticia que en este momento ha generado una crisis política y diplomática, creo que sin precedentes en América Latina, como vamos a ir viendo paso a paso. Lo primero, por favor, el señor Nicolás Maduro se reelige, se autoproclama por el Consejo Nacional Electoral presidente de Venezuela. Tras unas elecciones, por decirlo menos, absolutamente irregulares. La proclamación ayer al mediodía es simplemente el punto final de un largo conjunto de hechos antes, durante y después del proceso electoral que son de carácter fraudulento. Empecemos por este último dato. ¿Qué elección del mundo proclama a un presidente vencedor a menos de 24 horas de haber terminado el proceso electoral? Y cuando ese mismo organismo electoral reconoce que no ha registrado todavía un 20% de actas, pero que como es irreversible, entonces Maduro es presidente. Ese solo hecho da cuenta del gigantesco fraude. Y otros más, como publicar resultados donde sumadas todas las columnas de los participantes estaban muy por encima del 100%, creo que estaban en 109 o 110%. Ha sido absurdo, cuando no cómico, pero a la vez trágico, como dice el comunicado del secretario general de la OEA que ha salido esta mañana. Esto es absolutamente ridículo y ha generado una importante acción diplomática de varios países en América del Sur que han generado la ira del dictador. Recordemos que antes de Maduro y su gobierno han desarrollado una serie de actos para hacer que estas elecciones no sean competitivas. No lo fueron las del 2018 y probablemente las del 2011 tampoco. ¿Qué es lo que hace el régimen? Primero, neutraliza adversarios. Si no los mete presos, los obliga al exilio. O, como en el caso de María Corina Machado, no les permite postular, pese a ser las ganadoras de sus primarias. Simplemente desaparece a los adversarios de la escena, típica de una dictadura. O no deja votar a largas porciones de votantes. En el Perú sabemos que se calcula 1,5 millones de venezolanos registrados para votar en el Perú, que se les permitiera votar el día domingo 28, solo 679. ¿Se pueden imaginar? Entonces, si desapareces a los adversarios y desapareces a los votantes, la elección no es competitiva. Pero además controlan el organismo electoral. El presidente del organismo electoral es un exdiputado chavista. Controlan el organismo electoral. El día domingo, la oposición ganó las elecciones y le ganó en su cancha a Maduro con sus reglas. Y pese a todos los obstáculos, lograron capturar casi 80% de las actas del país que prueban fehacientemente que ganaron la elección. Esto ha generado una respuesta del continente. Vamos con la respuesta peruana en primer término. La Cancillería del Perú, y esto es lo último dispuesto, ordenó a diplomáticos venezolanos abandonar el país en un plazo de 72 horas. Pero esto como respuesta a una serie de acontecimientos anteriores. La Cancillería está desplegando desde hace días una serie de coordinaciones con otros países de América Latina. Mañana, y esa es la respuesta de emergencia, mañana 31 hay reunión de la OEA de emergencia de cancilleres
para ver qué se hace con Venezuela. Pero lo segundo fue esto. Estamos yendo de lo más cercano a lo más lejano. Primero la Cancillería llamó al embajador peruano en Venezuela tras elecciones fraudulentas en consulta. Ese es un mecanismo habitual en el mundo diplomático para señalar que hay un desacuerdo con lo que está pasando en el país anfitrión. Pero luego Venezuela, ayer también, después de la juramentación de Maduro, saca este comunicado en el que expulsa de Venezuela no a poca gente, a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá y República Dominicana, a todas las delegaciones diplomáticas. ¿Ok? Tienen que irse de Venezuela de inmediato, ha dicho Maduro, porque son sirvientes de Washington. Quiero hacer notar que Chile, Uruguay y Costa Rica son las 3 democracias más sólidas de la región, de acuerdo a The Economist, no lo digo yo, que son los primeros países que han dicho, inclusive Chile con un gobierno de izquierda, que han dicho, no señor, esto es un fraude. ¿Y por qué es tan importante el tema de Venezuela para América Latina? Primero porque tenemos que, digamos, recibir a una migración venezolana, que es la migración, ahora me corrigieron, mundial más grande que haya existido en la historia. Se calcula que 7 millones de venezolanos han salido de Venezuela. La gran mayoría no lograron ni votar. En el Perú hay 1,5 millones. Los países que no están diciendo nada, pero con los cuales se supone que hay algún nivel de entendimiento y ha habido apapachamiento durante mucho tiempo, son Brasil, Colombia y México. Y Bolivia, por supuesto, Nicaragua y Cuba, que eso se han reconocido al régimen de Maduro en el acto, ¿no? Bolivia, Nicaragua y Cuba. Esa es la situación en este momento en América Latina. Reconocen al gobierno de Maduro China y Rusia. Cuidado con las inversiones chinas, que estaban en el discurso de la señora Boluarte. Cuidado con el desfile militar, ¿no? Y chino, porque ellos no respetan ni la democracia ni los derechos humanos, ¿ah? Bienvenida a la inversión, pero lo demás, de ninguna manera. Y acá está claro. ¿Qué más ha pasado? Lo siguiente, por favor. ¿Quién ganó las elecciones? Esa es la pregunta que todos nos hacíamos el domingo en la noche, cuando era claro que comenzaron a surgir los problemas durante el acto de escrutinio, que les habían hackeado el sistema, luego que apagón, luego que el CNN no cargaba los datos, luego que no daban un boletín, y recién a medianoche dan un boletín donde Maduro gana con 51% de la elección. Ese fue el único boletín que dieron. El segundo fue la proclama del triunfo de Maduro. Ayer María Corina Machado, con el candidato Edmundo González, que es el ganador legítimo de la presidencia de Venezuela, dio este mensaje. Acá un breve fragmento. Son para Nicolás Maduro 2.759.256 y para Edmundo González Urrutia 6.275.182 votos. Y faltan actas. Que repita el número. Yo con muchísimo gusto repito ese número. Nicolás Maduro, 2.759.256 y Edmundo González Urrutia, 6.275.182. Lo que ha hecho la oposición a Maduro es ganarle en su propia cancha. Y le ha ganado, digamos, le ha dado una pateadura. Lo que está haciendo, a través de sus personeros, que allá se llaman testigos, es colocar todas las actas de las cuales sí tienen copia en una web que no puede ser hackeada, como ha dicho, robusta, sólida, para que todo el mundo entre y mire. A diferencia del Consejo Nacional Electoral, que controla el chavismo, que no ha publicado nada, porque nada puede publicar. Ha perpetrado un fraude a vista y paciencia, reitero, antes, durante y después. Lecciones para los peruanos, muchas. Primero, miren quién apoya a Chávez, perdón, a Maduro, que es lo mismo. Vladimir Cerrón.
¿Quién se pone de perfil? Verónica Mendoza, que no está muy segura si es una dictadura o no esa cosa. Hay algunas personas en la izquierda peruana que sí han reclamado, hay que decirlo, que esto es un fraude, que se necesita ver acta por acta, etcétera, etcétera, como Marisa Glave, por ejemplo. Pero la izquierda peruana, la que llegó al poder, le encanta esto. Pero hay que decir que a la derecha también pasa lo mismo. ¿Qué tal hipocresía, por el amor del Fujimorismo? El Fujimorismo, el Fujimorismo perpetró un fraude en el año 2000. Igualito, con papelito manda por tío Campbell. Compró un jurado nacional de elecciones, compró una OMPE. Y hoy por hoy, el interés en la Junta Nacional de Justicia es exactamente el mismo, controlar la OMPE. Lecciones para el Perú. Y también, por supuesto, sacar de la cancha, sacar del camino a los adversarios políticos, que no están condenados, ¿eh?, sino declarándolos inhabilitados para el ejercicio de la función pública. Y eso ha pasado con varios y va a seguir pasando. Igualito que Maduro. Ojo, si se condena el fraude allá, se tiene que condenar las prácticas anticompetitivas acá. Y una de las prácticas anticompetitivas de Keiko Fujimori fue en el 2021 salir a gritar fraude cuando no había ningún fraude. A lo Trump. O sea, ojo, ojo de quién se pone al lado de quién. Porque todos estamos de acuerdo en que es un fraude lo que ha ocurrido en Venezuela, salvo China, Rusia, Irán y Vladimir Cerrón. Pero los que gritan fraude hoy, que tengan cuidado porque tienen tremendo rabo de paja atrás. Venezuela está fuera del sistema interamericano de derechos humanos. Ojo, ayer el congresista Muñante decía, ¿dónde está la Corte Interamericana? Se declararon fuera, pues. Denunciaron el tratado. Lo que ellos quieren para el Perú, eso ya lo hizo Maduro. Ya lo hizo. Por si acaso. Ahí nos quieren llevar. Exactamente ahí nos quieren llevar. Esta vez le va a ser mucho más difícil a Maduro porque el fraude es demasiado grotesco. La palabra que usa el comunicado de Almagro es rudimentario. Es que de verdad, si no me creen, escúchenlo ustedes mismos, aceptando las credenciales. Soy Nicolás Maduro Moros. Cédula de identidad 5892464 y asumo el mandato del pueblo para ser su presidente y llevar nuestro país a la paz y a la prosperidad, a la unión nacional a través del diálogo y hacer irreversible, como este resultado, hacer irreversible la paz, la igualdad, la independencia nacional, la dignidad de un país, que sea irreversible y grande Venezuela. Eso es lo que tiene que ser irreversible. No escapa a ustedes que las tomas oficiales enfocan en primer término al alto mando militar, mandando un mensaje que esto es irreversible. No habían pasado, de verdad, ni 24 horas del acto electoral. Es una cosa patética y vergonzosa. Así de descarada. Qué vergüenza, Dios mío. Lo bueno es que en Venezuela se está protestando, que la gente ya le perdió el miedo al régimen. Ayer han habido disturbios, lo que llamarían acá en el Perú, terrorismo, ¿no? Y se han bajado, creo que 15 estatuas de Chávez, que según el señor Diosdado Cabello son como símbolos de los pueblos originarios, una estatua de Chávez, ¿no? En fin, han habido problemas y lamentablemente la represión ya ha cobrado 2 vidas. Chávez es capaz de llevar, Chávez de nuevo, Maduro, es capaz de llevar a su país a un baño de sangre. Y eso es lo que se está tratando de frenar a nivel continental. Reitero, 7 millones de venezolanos viven ya fuera de Venezuela. El canciller acaba de anunciar un reforzamiento de la frontera con el Ecuador ante el masivo éxodo de venezolanos que puede traer también este resultado. Nosotros teníamos la esperanza de que una de las ofertas más atractivas de la dupla María Corina Machado, reitero, a la que no dejaron postular siendo tan popular, y Edmundo González,
se hiciera realidad, que es la del reencuentro. Es decir, millones de venezolanos dentro de Venezuela quieren volver a ver a sus hijos, quieren no depender de las remesas, quieren no pasar hambre. Lo que les dice Maduro todos los días es que la oposición a él es violencia, es guerra, es subversión, son terroristas. El terruqueo a la oposición y por supuesto los amenaza, y por eso el Perú ha protestado también, con denuncias penales y prisión. El equipo de María Corina Machado tiene gente en prisión. De ese tipo de dictadura estamos hablando. Esperemos que la presión internacional y la lucha interna del pueblo venezolano consiga finalmente liberarlos de un dictador que tanta desgracia ha traído para su país. Y que finalmente millones de venezolanos puedan volver a su tierra, a sentir su patria cerca de ellos, como debe ser, lo cual es, creo, un derecho fundamental, el tener patria. Vamos a la pausa y regresamos con nuestras fiestas patrias y lo que nos dejaron. No se preocupen, no me voy a demorar 5 horas. Vamos a hacerlo con una galería de fotos para que sea más fácil. Pausa y volvemos. ¿Qué nos dejan los feriados? Una serie de protestas, el 27, el 28 y el 29, pobremente cubiertas, hay que decirlo, no es el caso de la República, pero pobremente cubiertas, donde no salieron millones a protestar, eso es verdad, pero sí unos cuantos miles en las principales ciudades del país, sobre todo en el sur del país, protestando por los fallecidos de este régimen, por la represión de este régimen, sus familiares y otras víctimas también que han sido agredidas por este régimen y menoscabadas en su salud. Tenemos más de 200 heridos, graves algunos y muy graves algunos, más 49 fallecidos, más la protesta reclamando una sociedad más democrática que hoy evidentemente no tenemos. Dina Boluarte fue a sobar al Congreso y le dijeron tienes que durar, como decía Augusto Álvarez, y ella dijo, bueno, si hay que durar, que sean 5 horas. Yo dudo que alguien que haya estado, digamos, fuera del hemiciclo haya podido escucharla a las 5 horas. Prensa de Palacio mandó el mensaje antes, más de 1 hora antes. Yo no podía leerlo tomándose el café despacio en 1 hora. O sea que para cuando empezó, la mayoría de los periodistas ya lo habíamos leído. Para cuando terminó, habíamos hecho una cantidad de tareas extraordinarias y la señora seguía hablando. Ante esto, creo que esta foto, que ha sido muy difundida, resume bien el sentir de la mayoría. Ese es nuestro canciller que está cansado porque está enfrentando una crisis diplomática en este momento y claro que está cansado. Pero con toda sinceridad esto sucedió apenas empezó el mensaje. Y resume bien, como la carlincatura hoy, el sentir mayoritario. La presidenta en realidad, no dijo nada en 5 horas que sea digno de un titular. Y utilizó cifras falsas o maquillaje de cifras para no dar en contexto indicadores claros sobre seguridad ciudadana, economía, empleo, en fin, una serie dengue, salud pública, una serie de ítems que recorrió en el discurso, pero solo para hablar de triunfos completamente desconectados de la realidad de nuestro país. Así que el titular es, duró 5 horas, o como dijo ayer la República, 5 horas de mentiras. ¿Por qué? Porque cuando le chapas la mentira en el discurso a alguien, descartas todo el discurso. Y eso es lo que ha pasado con ella, es lo que hacen ustedes, el consejo que damos todos, cómo detectar un fake news. Si encuentras una mentira en una noticia, descarta toda la noticia. Si ella miente en el discurso 2, 3, 4, 5, 6 veces, yo no la voy a escuchar 60, 70, 80 o 1000 veces. El discurso pierde todo valor, lamentablemente. Y el canciller, por supuesto, como todos nosotros, se dio su siesta, después se paró, se retiró, se fue a lavar la cara, supongo, para poder resistir unas cuantas horas más.
desde las 11:20 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Habló 5 horas seguidas, a 13 páginas por hora, y le íbamos contando el tiempo. Era evidente que no lo había ensayado. En un momento el discurso mira al ministro de Justicia y dice: ¿qué dice acá? ¿Qué me han puesto? Lo que me han puesto. O sea, no sabía ni lo que estaba leyendo, lo cual es peor, porque no era su discurso, era un discurso preparado. Tremendo. Siguiente imagen, por favor. La señora presidenta llevó a su hermano Nicanor, que también se echó una siesta. El hombre tampoco es de acero y puede querer mucho a su hermana, pero no le daba el cuerpo. Llevar a Nicanor es un mensaje potente, porque lo que le está diciendo al país es: ¿quién corta el jamón en su casa y en el Palacio de Gobierno? Nicanor fue el adversario de Otárola. Otárola salió, se quedó Nicanor. Pero Nicanor está siendo investigado, está procesado por negociación incompatible, por tráfico de influencias, básicamente por el caso de los Waikis en la sombra, pero también hay que decir que tiene varios casos un poquito más avanzados, ¿no? La señora presidenta lo llevó y lo puso delante de todo el país para que lo vean bien, porque había que verlo. Mientras tanto, en el hemiciclo, otras cosas pasaban. La foto del hemiciclo, por favor. No todos tenían el espíritu del señor canciller para echarse una siestecita en el asiento y se fueron. Lo que ustedes están viendo, miren los escaños vacíos. Algunos en protesta, otros en hartazgo, otros por hambre. El asunto es que a mitad de discurso la señora presidenta leía en un hemiciclo vacío, donde habían más invitados en las galerías que congresistas sentados en su asiento. Miren, sí es obligación de un congresista escuchar el mensaje o por lo menos conocerlo, pero 5 horas equivale a trato cruel y humillante, y como lo dije el mismo día 28, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. El próximo año seguramente serán 7 horas, porque el año pasado fueron 3, ahora 5, y el próximo serán 7. Salvo que después de abril, que ella tiene que convocar elecciones generales, y lo ha dicho en el discurso, el Congreso decía que es prescindible, que están hartos de ella, que no les funciona para los propósitos que tienen, y la vaquen por cualquier cosa. Que sería irregular, ¿eh? También. Pero tal como van las cosas, no sorprendería. Los congresistas se fueron. La dejaron sentada, parada, hablando y hablando cosas que en realidad no tienen mayor sentido. Pero ni mayor sentido. Ni siquiera el Ministerio de Infraestructura tiene sentido. Programas que ya funcionan, mal, bien, regular. Juntarlos todos en otro ministerio a año y medio de irse, lo único que va a hacer es paralizar obra pública, de la cual hay que decir, se siente muy orgullosa en su discurso, porque se ha ejecutado a julio 33% del presupuesto público de inversión. O sea, en el mes 7, 33% de 12 meses le parece genial. Ese es el tipo de cifra que nos ha dado durante todo el mensaje, durante las 5 horas. Pero luego vino el 29 de julio, por favor. ¿Quién llegó ahí? Tenemos al Waiki, Wilfredo Oscorima, en foto, ¿no es cierto? Muy, muy significativa. Pero Dina Boluarte pasó de largo y lo dejó con la mano estirada. Dicen que puede haber otras tomas donde sí se saludan y en ese momento no se saludaron. Puede ser. Pero en esa toma de Canal 7 se lo saltó y pasó para el otro lado. Está el ministro Arista, el ministro Santibáñez, me parece que está saludando, que también se hizo famoso el día 28 de julio en la noche, ¿eh? Porque sus conversaciones con el capitán Culebra cada día son más sabrosas y ya no las puede negar, porque la fiscalía tiene toditito el celular del capitán Culebra, con toditito los mensajes y audios de voz de Santibáñez, que parece inamovible en el puesto, hay que decirlo también. Y finalmente, la cereza del queque, que resume bien todo el 29 de julio, donde hubieron 7 cadetes chinos, por si acaso. No son muchos, pero a mí esta cosa ya francamente me preocupa. Que el gobierno que reconoce la dictadura de Maduro
comience a tener participación en desfiles militares en el Perú, debería comenzar a demandar cierta coherencia por parte de la Cancillería, ¿verdad? Bienvenida a la inversión privada, pero no con corrupción. Empresas chinas corruptas hemos tenido en el caso de Pedro Castillo varias, y tampoco con injerencia política. Muy bien. ¿Qué pasó? Se retiraba Dina Boluarte, un grupo de gente está parada grabando el video típico, y alguien le grita corrupta, y Dina Boluarte le grita tu mamá. ¿No me creen? Véanlo. Ay, Dios mío, no. Bueno, la voy a saludar, la voy a saludar. Le dijo tu mamá, se pasó. Todos los que están en internet recordaron rápidamente en las redes sociales que Dina Boluarte se había declarado la madre de todos los peruanos, así que estaba hablando de ella misma. Pero claro, nunca la han acusado de fina, ¿no? Pero se le salió el callejón. Lo divertido de todo esto, al final del día, son las explicaciones. Acabo de escuchar a la ministra de Cultura decir que probablemente sea inteligencia artificial, que podría, que sería, que no es, que la presidenta no ha dicho eso. Se le salió el callejón, tu mamá. Ya está, listo. Increíble. Se siente empoderada finalmente. El señor Salguana sacó 95 votos el día viernes. Nosotros ya nos habíamos despedido. 95 votos en el Congreso. Y se preveía menos, ¿no? Récord de récords. Demostrando que quien corta el jamón en el país hoy son las dos familias que controlan el Congreso. La familia Fujimori y la familia Acuña. No en vano, Esdras Medina, ¿a quién le escribe? A decirle, por favor, dame la comisión de presupuesto. A Richard Acuña. Y no lo pueden negar. Captura y primicia del fondo. Muy bien, nos tenemos que despedir. Vamos a seguir comentando lo que ha pasado en estas fechas durante toda la semana, pero simplemente para no aburrirlos, con fotografías es más fácil recoger los momentos estelares de las fiestas patrias. Nos vemos nuevamente el día de mañana, pero antes tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20,000 soles o as factoring, obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de compartir este programa.